Las diferentes formas de sufrimiento de las víctimas directas y de quienes las rodean interpelan acerca de la transmisión en relación a la lucha por la reconstrucción de la memoria. ¿Quiénes son las víctimas para los demás y qué representan? El psicoanálisis consigue aquello de la singularidad de cada sujeto. Hablamos del uno por uno, la responsabilidad subjetiva como un asunto particular que implica que cada sujeto atraviesa una situación traumática de un modo absolutamente propio, y esto tiene que ver con una serie de evidencias a lo largo de su existencia que lo hace único e irrepetible. Un hijo o nieto de sobrevivientes de la Shoah no atraviesa la experiencia del mismo modo que un hermano en una misma familia. Esto es el uno por uno. Es en esta cuestión cuando el psicoanálisis se aparta de la psicología social, que está más ligada a pesquisar lógicas y razones colectivas. Sin embargo, hay aspectos que hacen a lo compartido en lo estructural. Y desde esta perspectiva, Diana Wang, escritora, hija de sobrevivientes, autora de varios libros sobre el tema, dice textualmente: somos parte de aquella devastación sin precedentes de la historia del siglo XX. Hombres comunes construyeron fábricas para asesinar a otros hombres. De estas víctimas y de los que han podido sobrevivir a este horror venimos nosotros. La Shoah. La hemos incorporado con la primera inhalación de aire, con el lenguaje corporal de los silencios, los vacíos, los llantos, los temores, las angustias, las prevenciones, los arrebatos, climas para o preverbales preñados de pesos y signos amenazantes. Una oscura ausencia corporizada como vacío innombrable. La naturaleza de lo subjetivo lleva a rememorar, a silenciar, a desplazar, a recuperar lo que se ha vivido y a construir de este modo la historia personal. Decía que la memoria es un proceso complejo, hecho de recuerdos y silencios, que al tomar nuevas formas le da sentido a lo vivido. El silencio es también presencia, marca huella de algún registro de la psiquis. En psicoanálisis, la palabra, lo simbólico, goza de cierta virtud pacificadora. Los psicoanalistas nos las vemos con palabras y contamos con palabras. ¿Qué sucede cuando no hay palabras o estas nada dicen? En el trabajo analítico llegamos a un punto imposible. Digamos que llegamos a un punto de indecibilidad. Y luego de trabajar con lo que sí se puede nombrar, luego de descamar partes superpuestas del sentido, nos encontramos indefectiblemente con lo innombrable. Cuando nombramos Auschwitz, nos referimos a lo indecible que adquirirá el triste privilegio de ser la metáfora del horror. Hay numerosos trabajos que desde el psicoanálisis recogen la experiencia de Auschwitz y lo hacen desde la vertiente explicativa o desde las vicisitudes identificadoras en sobrevivientes. Por ejemplo, en la transmisión de los ecos hacia las generaciones sucesivas a la de las víctimas. Desde otra perspectiva, Mariano Ornstein, otro psicoanalista, plantea que si quisiéramos articular psicoanálisis y Shoah, podríamos intentar aprehenderlo también desde una vertiente sociológica. Esto es, ¿cómo afectó el nazismo al psicoanálisis? Porque la vía a la que más se acude en la bibliografía sobre el tema es el interrogante de cómo desde el psicoanálisis podemos entender algo que parece destinado a nunca entenderse del todo, las causas y consecuencias de la Shoah. También se ha abordado esta cuestión apelando al aparato teórico para comprender el psicoanálisis, para comprender cómo fue posible un hecho tan aberrante. Se han estudiado así la psicología del verdugo y de la víctima, los procesos identificatorios, los fenómenos de masas y de sometimiento a un líder, etc. El psicoanálisis nos advierte que en el sujeto humano existen componentes vinculados al odio o agresión y estos se desplazan hacia afuera, hacia lo ajeno, hacia el otro extraño, diferente. Freud escribe en su artículo El malestar en la cultura de 1930, fíjense la fecha, que no es fácil para los seres humanos renunciar a satisfacer su inclinación agresiva. La insatisfacción del hombre por la cultura se debe a que ésta controla sus impulsos agresivos, ya que el hombre tiene una agresividad innata que puede desintegrar la sociedad.
la cultura controlará esta agresividad. Esta vía, la conceptualización teórica psicoanalítica, para comprender a la Shoah, legitimar numerosos trabajos desde Freud mismo, por un lado, ha permitido situar esta perspectiva como uno de los pensamientos que pretenda recordar, ha de entregarse al olvido, a ese peligro que es el olvido absoluto y a ese hermoso azar en el que se transforma entonces el recuerdo. Podemos decir que hay una cuota de olvido imprescindible para vivir. Sin embargo, afortunadamente, contamos con los testimonios de los sobrevivientes, pero que constituyen una minoría entre los alegatos posibles. Hay muchos que, siendo capaces de hacerlo, prefieren no dar cuenta de lo sucedido y eligen voluntariamente la vía del silencio. Los silencios. Frente a los sobrevivientes que deciden contar lo sucedido, encontramos testigos mudos que no necesariamente testifican menos con su silencio que lo que hablan con sus palabras. Los sobrevivientes relatan un punto en el que el lenguaje no alcanza. Se tratará entonces de respetar ese punto de indecibilidad. Quizás sean los poetas, los artistas, los mejores posicionados para devolverle al lenguaje su potencia iluminadora para alcanzar ese punto de difícil acceso. No se trata de licuar el valor de la memoria, ni de la pacificación que puede brindar el recuerdo de un trauma ya olvidado. Los psicoanalistas trabajamos con y sobre el lenguaje, pero esto no implica abusar de él al pretender nombrar lo que no se puede nombrar. De lo que se trata en el testimonio de los sobrevivientes es de cierto exceso difícil de aprender a través del lenguaje, exceso de memoria o exceso de olvido, frente a los cuales no es sencillo situarse. Hay un lugar, el del silencio, que parece necesario ser preservado. Así como el memento es un mandato clave en la oración de los muertos en la misa cristiana, la expresión viene del latín, acuérdate, y el zahor en la tradición judía, muestran el valor de la memoria del trauma en la existencia de los sobrevivientes, también el silencio ocupa un lugar central ahí. No es casual que el silencio sea un modo elegido para homenajear a los muertos, pero se trata de un silencio especial. No es el silencio cómplice, ni el silencio inarticulado, ni el silencio de la conveniencia, sino un silencio activo, militante. De algún modo, se trata de dar lugar a ese vacío que el silencio representa como ninguna otra cosa. Podríamos agregar que no se trata de apelar a ningún misticismo, sino de rastrear y capturar ese habla que guarda más afinidad con el silencio que con la multiplicación de palabras, y que no se interprete esta postura como un empuje a no hablar. Hay un punto en el que es preciso callar en relación a la Shoah, entendiendo este acontecimiento como la encarnación de lo irrepresentable, el punto de imposibilidad para interpretar lo no interpretable. Lejos de inhibir la palabra, este silencio la propicia. No todo es significado. En una sociedad como la nuestra, tan psicoanalizada, tan colonizada por la idea de que hablar es siempre bueno, es esta una proposición ligeramente subversiva, pero redobla la apuesta al plantear que se trata de un silencio diferente. Recién a finales de los 70, Auschwitz cobró importancia en la conciencia occidental. Hasta ese momento, por muchas razones, la actitud predominante fue el no hablar y no había oídos dispuestos a escuchar tampoco. Diana Wang plantea que hay que tener en cuenta que a la lucha interna entre silenciar y expresar de quien habla de lo vivido y padecido, se suma el impacto emocional del otro frente al relato que puede sobrepasar los umbrales de la tolerancia. Después de la Segunda Guerra Mundial, los fenómenos de masacres colectivas han sido tema